Buenos días, profesora y compañeros en general. En este caso, nuestro grupo va a exponer la monografía número 2, que viene a ser las estrategias de control en el proceso de destilación de benceno, así como también vamos a hablar un poco del ladder y del proceso de producción de este. Los integrantes de nuestro grupo son Alata Bautista Saraí, quien les habla, Camacho Artiaga Adrián, Coronel Venero Juan, Flores Velarde Carlo y Tito Paxi Ramiro. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar lo que viene a ser el proceso de producción del benceno. En el proceso clave en esta operación viene a ser la transformación térmica del tolueno en benceno a través de una hidrodealquilación. Todo va a comenzar con la introducción del tolueno fresco a una temperatura y presión ambiente, mezclándolo con el tolueno que va a provenir, como podemos ver en una imagen un poco más resumida de todo lo que viene a ser el proceso que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Este tolueno va a provenir de la columna de separación. Esta mezcla se va a combinar con el hidrógeno en una proporción de 5 partes de hidrógeno por una parte de tolueno y se va a precalentar a 225 grados centígrados antes de ser conducida hacia el horno, donde la temperatura se va a incrementar de 600 grados y a una presión de 2500 kilopascales. En este ambiente, la corriente de tolueno va a experimentar reacciones químicas fundamentales, de las cuales dos reacciones son cruciales ya que tienen lugar. La primera de estas viene a ser el tolueno que va a reaccionar con el hidrógeno, generando benceno y metano. En la segunda, dos moléculas de benceno van a interactuar para producir lo que viene a ser el difenil y también el hidrógeno. Luego, esta mezcla se va a dirigir a lo que vemos en la imagen, que es un separador flash, liberando así el 86% de las moles como se van a liberar como vapor. Este vapor viene a ser esencial, ya que no solo va a funcionar como combustible para el horno, sino también para el proceso en lo que viene a ser el reciclaje de hidrógeno, lo cual, en base a lo que estamos exponiendo, es un componente vital para lo que viene a ser este sistema. En la siguiente fase va a involucrar la introducción de esta corriente a una columna especializada, conocida como la columna de benceno. Esta columna utiliza una alimentación proveniente de una estabilizadora compuesta principalmente por tres compuestos: tolueno, benceno y difenil. La columna de destilación va a permitir separar eficientemente el benceno en función de sus diferentes puntos de ebullición. Al finalizar todo este proceso, se va a obtener un destilado de benceno con pureza, con una gran pureza, aproximadamente del 99.97%, el cual se va a posteriormente condensar y almacenar para una posible posterior utilización en diferentes tipos de industrias, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, como vemos en el diagrama que ya se ha comentado, vemos que lo hemos separado en tres etapas, ¿no? En la etapa número 1, que viene a ser el calentamiento y reacción, la etapa número 2 es la separación en el separador de fases, y por último, en la etapa 3, destilación de benceno en la hidroquilación de tolueno. Para poder explicar un poco mejor, en la etapa número 1 se va a comenzar con la combinación del tolueno fresco y reciclado, que va a ser mezclado con hidrógeno, como ya mencionamos anteriormente, una proporción de 5:1, y va a ser precalentado a 225 grados centígrados. Explicamos todo esto como manera de resumen para poder luego entender mejor lo que viene a ser eh, el proceso para cuando lo tengamos que pasar todo al ladder y correspondientemente su estrategia de control. Entonces, siguiendo el tema, después de calentarlo a 225 grados, se va a conducir a un horno de 600 grados a 2500 kilopascales. Entonces se va a llevar a cabo las reacciones para de esta manera producir el benceno, el metano, difenil y también el hidrógeno, que es muy importante en toda esta reacción. Al finalizar, se va a separar el vapor en un separador flash y se va a destilar el benceno en una columna para poder obtener el producto que esperamos que sea altamente puro. En la etapa 2, después de esta reacción en el horno, la corriente se va a dirigir a un separador flash donde la presión va a disminuir, liberando vapor que se utiliza como combustible para el horno y también en el reciclaje de hidrógeno que ya mencionamos, que para todo este proceso es un componente bastante fundamental.
Finalizando ya en la etapa 3, vamos a tener que en la columna de destilación de benceno se va a ajustar la temperatura a lo largo de la columna para separar eficazmente el benceno, todo en función de su punto de ebullición. De esta manera, logrando la recolección de nuestro producto en un grado de pureza que se mencionó en un inicio del 99.97%. Esto sería todo. Paso con mi siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las válvulas de control y sensores. En esta parte me tocaría hablar a mí sobre las válvulas de control. Y bueno, las válvulas de control juegan un papel crucial en la optimización de procesos industriales, al de regular con precisión el flujo de fluidos, garantizando un rendimiento eficiente y seguro de los sistemas. Para este caso, para cada parte del proceso hemos instalado válvulas para el reactor, para el rehervidor, para el condensador y válvulas para el separador de fases, ¿no? Como vemos, para el reactor contamos con con tres tipos de válvulas, que vendría a ser la válvula de control, la de seguridad, aislamiento y de presión. La válvula del rehervidor sería la válvula de control de vapor, de bypass y drenaje de condensado. Para el caso del condensador sería una válvula de entrada de agua, de aislamiento, drenaje de condensado y extracción de aire. Y para el caso del separador de fases, es una válvula de entrada de fluidos, salida de las fases separadas y válvula de alivio de presión. Siguiente. Bueno, ahora pasaremos a detallar más minuciosamente cada válvula aplicada en cada proceso, ¿no? Para el caso de la válvula del control, las válvulas en un reactor, como mencioné, tenemos válvulas de control. Estas son utilizadas para regular un flujo de fluidos en el sistema del reactor, que vendría a ser muy importante. Además de ello, controlan la cantidad de reactantes que entran al reactor y la velocidad de reacción que se requiere en el reactor. Para las válvulas de seguridad, estas son en caso de emergencia, por así decirlo, son diseñadas para liberar presión en caso de emergencias, como mencioné, y ayudan a prevenir situaciones de sobrepresión que podrían causar cualquier accidente durante la reacción en el reactor. Válvulas de aislamiento. Estas sirven para aislar secciones específicas del sistema. Se utilizan durante mantenimiento o en situaciones de emergencia. Y las válvulas de alivio de presión son en ciertos casos puede conseguir que el reactor llegue a unas presiones que puedan ser peligrosas para el desarrollo del proceso. Entonces, estas se encargan de, como su nombre lo menciona, liberar la presión y volver a que tenga un nivel seguro el reactor. Así como evitar daños en el reactor y de sus componentes, ¿no? Siguiente. Para el caso del rehervidor tenemos tres tipos de válvulas, que vendrían a ser las válvulas de control de vapor, las válvulas de bypass y las válvulas de drenaje del condensado. Para las válvulas de control de vapor, como son muy específicas, prácticamente su nombre lo dice todo, regulan el flujo de vapor hacia el rehervidor, el flujo de entrada, por así decirlo. Y además ajusta la cantidad de vapor que entra para mantener condiciones operativas óptimas en el rehervidor. Las válvulas de bypass permite desviar del vapor alrededor del rehervidor y se utiliza para controlar la carga térmica y evitar sobrecalentamiento del vapor. Y como tercer tipo de válvula tenemos la válvula de drenaje de condensado, que es prácticamente la válvula de salida, por así decirlo, que se encarga de eliminar el condensado del hervidor y ayuda a mantener la eficiencia para garantizar el vapor caliente con eficacia, ¿no? Es la calidad del vapor que se requiere en el proceso. Siguiente. Ahora, pasamos a las válvulas de un condensador. Son válvulas de entrada de agua que controla el flujo, su nombre lo dice todo, controla el flujo de agua de refrigeración en el condensador. Y también regula la temperatura del agua, por lo tanto la eficiencia del condensador. Esta es una válvula muy importante presente en un condensador. Las válvulas de aislamiento. Es prácticamente lo mismo que en la anterior, que permite el aislamiento del condensador del resto del sistema durante el mantenimiento o situaciones de emergencia. Las válvulas de drenaje de condensado, que son una válvula de salida que elimina el condensado acumulado en el condensador y evita que el agua condensada afecte a la eficiencia del condensador. Y finalmente las válvulas de extracción de aire son para eliminar aire no condensable del condensador y ayuda a mantener condiciones óptimas para el proceso de condensación, ¿no? Siguiente. Y para finalizar, la válvula separadora de un separador de fases. Para este caso tenemos válvulas de entrada de fluidos que controlan el fluido de la corriente de fluidos hacia el separador,
regula la cantidad de flujo que entra al dispositivo, las válvulas de salida de fases separadas, o sea, a la salida del separador hay una válvula que regula el flujo de los gases y el flujo de los líquidos hacia sus respectivos destinos y contribuye al control del proceso y la distribución adecuada de los productos separados. Y finalmente, la válvula de libre presión, como las anteriores, son válvulas de seguridad que libera la presión acumulada en el separador para evitar sobrepresiones. Es más un tema de seguridad, como mencioné, y este garantiza la seguridad del sistema, ¿no? Eso vendría a ser todo mi parte. Bueno, voy a continuar con la exposición y voy a hablar ahora sobre los sensores en la producción de bencena, ¿no? Los sensores en general son dispositivos que detectan cambios en su entorno y convierten esas observaciones en señales eléctricas, ópticas o mecánicas, ¿no? Que pueden ser interpretadas, registradas para activar respuestas específicas. Los sensores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones y en campos para medir y monitorear diferentes variables. Ahora voy a especificar los sensores en reactor utilizado en la producción de benceno. Eh, en un reactor, ya sea un reactor químico, nuclear y otro tipo, se utilizan varios tipos de sensores, ¿no? Que sirven para monitorear y controlar diversas variables. Como son acá, para el proceso de producción de benceno, podemos controlar la temperatura, sensor de presión, las variables, ¿no? Nivel y de flujo. Sensores de temperatura sirven para, en este caso, para monitorear la temperatura en el interior del reactor y también son fundamentales para controlar la velocidad de reacción y evitar en condiciones de sobrecalentamiento, ¿no? Sensores de presión miden la presión en el sistema de reactor y, y también nos va a ayudar para prevenir situaciones de sobrepresión que podrían resultar en accidentes, ¿no? Ahora, sensores de nivel sirven para controlar el nivel de líquido dentro del reactor y también son importantes para acondicionar operaciones adecuadas y evitar desbordamientos de los líquidos, ¿no? Sensores de flujo. Estos sensores monitorean la velocidad de flujo de los reactantes y productos y también pueden controlar la cantidad de reactantes que ingresan al reactor en el proceso de producción de benceno. Siguiente, por favor. Sensores utilizados en el revidor. Los sensores en un revidor son fundamentales para monitorear y controlar variables y asegurar el funcionamiento eficiente del sistema. En este caso, en el revidor se van a utilizar sensores de temperatura, presión, sensores de nivel de agua y sensores de vapor, ¿no? Sensor de temperatura. Estos sensores van a permitir monitorear la temperatura del vapor en diferentes puntos del revidor y también permitir ajustar la cantidad de calor suministrada para alcanzar una temperatura deseada, ¿no? Sensor de presión. Estos sensores de presión van a medir la presión dentro del revidor y es crucial para garantizar la presión que esté entre los límites seguros para controlar el proceso. Sensores de nivel. Con estos sensores de nivel podemos monitorear el nivel de agua que hay en el revidor y también podremos usar estos tipos de sensores para evitar condiciones de bajo nivel que podrían dañar los equipos, ¿no? Sensor de flujo. Estos sensores permiten medir la cantidad de vapor que fluye a través del revidor y para poder controlar para hacer el control preciso del flujo de vapor y eficiencia del sistema. ¿Entiende, por favor? Ahora voy a hablar un poco sobre sensores de un condensador que se utiliza en la producción de benceno. En este sistema de generación que se utiliza condensadores, se emplean diversos sensores para monitorear y controlar diferentes variables importantes, ¿no? Como variable de agua de refrigeración, presión de vapor de escape, nivel de agua de condensada, flujo de agua de refrigeración, ¿no? El sensor de temperatura de agua de refrigeración. Estos tipos de sensores nos van a permitir monitorear la temperatura del agua de refrigeración y también nos va a ayudar a mantener
la temperatura del condensador dentro de los límites operativos. Sensores de presión de vapor de escape. Mide la presión de vapor de escape que entra en el condensador y contribuye en el control del sistema y evita las condiciones de sobrepresión. Sensores de nivel. Eh, Estos sensores nos permiten controlar el nivel de agua condensada dentro del condensador y nos ayudan a prevenir condiciones de bajo nivel y asegurar un rendimiento eficiente. Sensores de flujo de agua de refrigeración. Mide el flujo de agua de refrigeración y finalmente estos sensores pueden contribuir con el control preciso de la temperatura del condensador. Siguiente, por favor. Finalmente voy a hablar sensores usados en el separador de fases en la producción de benceno. Estos sensores en el separador de fases se emplean en varios tipos de sensores para monitorear y controlar las variables claves, como pueden ser nivel de líquido, presión, temperatura y flujo, ¿no? Sensor de nivel de líquido. Estos dispositivos nos sirven para monitorear el nivel de líquido en el separador y también nos ayuda a controlar la separación adecuada de los líquidos y gases. Sensor de presión. Mide la presión en el interior del separador y con estos dispositivos también nos podemos ayudar con el control del proceso y evitar las condiciones sobre presión o bajo presión, ¿no? Sensor de temperatura. Eh, Monitorea la temperatura de la corriente de fluidos. Puede influir en la eficiencia de separación y en determinación de las condiciones operativas, ¿no? Sensor de flujo. Mide el flujo de las fases separadas y también nos ayuda a controlar la cantidad de producto que sale del separador. Eso sería por mi parte y voy a pasar a mi siguiente compañero. Bien, ahora yo voy a continuar con lo que son las estrategias de control para cada uno de los equipos más resaltantes o destacables, ¿no?, de nuestro proceso de obtención de benceno. En primer lugar tenemos el reactor, en el cual la variable controlada es la presión. La estrategia que hemos eh, seleccionado, hemos elegido para este control es la estrategia de cascada, ¿no?, teniendo un control maestro como la presión y un control esclavo de nivel. Para ello hemos utilizado dos tipos de sensores. Para la medición de la presión hemos utilizado un sensor manométrico y para el nivel uno capacitivo, ¿no? El tipo de válvula, debido a que vamos a hacer un control de flujo de, de reactantes, vamos a necesitar una válvula de globo. La acción de la válvula es una acción directa y en caso de falla el tipo de válvula va a ser un air to close. En segundo lugar tenemos para el rehervidor, en el cual la variable controlada también es la presión. Tenemos una estrategia similar de control de cascada, sensores de flujo, de temperatura y presión. Sensor de flujo podemos utilizar un rotámetro, una temperatura, una termocupla, y para la presión podemos utilizar también un sensor manométrico o barométrico, ¿no?, dependiendo sea el caso. El tipo de válvula es una válvula de globo, la acción es directa, pero en este caso, en caso de falla, el tipo de válvula es un air to open. Continuando con las estrategias de control, tenemos ahora lo que es el condensador, en el cual la variable que queremos controlar es la temperatura. En este caso hemos utilizado una estrategia de control de tipo feedback, el cual va a medirse, ¿no?, la perturbación, la consecuencia al final de la operación. El sensor de temperatura elegido es un termopar. El tipo de válvula es una válvula de globo. La acción es una acción directa y en caso de falla se ha seleccionado una válvula de tipo air to close, ¿no? Y por último tenemos el separador flash, en el cual la variable controlada es la temperatura
En este caso es una estrategia de control por retroalimentación, es también una estrategia feedback. Y en este equipo hemos seleccionado los sensores de tipo hidroestático y de presión manométrica, ¿no? Asimismo, el tipo de válvula es una válvula de globo de acción directa y en caso de falla es un air to open, ¿no? Quiere decir en caso de que se vaya la corriente eléctrica o la energía, la válvula va a permanecer cerrada. Bien, ahora tenemos un programa referencial, ladder, para el equipo del reactor, ¿no? Ahí en la diapositiva podemos observar en la línea número 1, el Network 1, tenemos un botón para la alimentación de reactantes, el cual es denominado como X1, ¿no? Y enciende una bombilla que es referencial, refiriéndose al reactor, ¿no? Luego tenemos en la línea número 2 un control fino, ¿no? Que es lo que se le llama es un control PID para el manejo del flujo de reactantes. Ahí tenemos todas nuestras variables, variable manipulada, variable controlada. Hemos seleccionado valores estratégicos de las variables proporcional, integral y derivativo, para lo que sería el PID. En el Network 3 es una función que nos permite graficar y poder así observar la variabilidad o la dispersión, ¿no? De la variable controlada con respecto al set point. Y por último, encontramos en el Network 4 un botón que nos ayuda al apagado del reactor. Esto es importante para casos de mantenimiento o de cualquier otra emergencia no sucedida con el equipo. A continuación, también tenemos otro programa ladder, el cual ha sido diseñado, ¿no? Para el equipo del hervidor. Asimismo, mm, semejante al programa anterior, tenemos un botón de inicio del proceso. Para el control de temperatura hemos realizado un escalamiento de la temperatura. eh, Esa temperatura tiene que variar de 40 a 96 grados, ¿no? Para que se pueda realizar un control de vapor mediante una válvula de globo. Y esta va a ser controlada o regulada mediante un control fino de PID, ¿no? Similar al programa anterior, y también tenemos un botón del fin del proceso, ¿no? Para también realizar un mantenimiento al equipo. Eso sería todo por mi parte, lo dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Bien, continuando, tenemos aquí el programa ladder para el condensador, en los cuales, como se puede ver en el gráfico de diapositiva, en la entrada se colocó un indicador de temperatura, en el que al lado también se puede ver cómo va a pasar mediante la válvula agua de enfriamiento hacia el condensador, donde se colocaron sensores de flujo y de temperatura. Además, se agregó un indicador de temperatura al momento en el que el agua de enfriamiento sale también del condensador, ¿no? En este caso, para explicar el programa, inicia como todos los demás, inicia el proceso, se da un escalamiento de la temperatura, en el que la temperatura debe ser, si la temperatura es mayor a 40 grados, se va a dar lo que es, se va a abrir la válvula para que ingrese el agua de enfriamiento. Esto con la finalidad de bajar la temperatura que ingresa, de bajar la temperatura del flujo que ingresa, y hasta que llegue hasta 40 grados, ¿no? Cuando llega a 40, se detiene, se cierra la válvula para que pase el flujo ya enfriado a la siguiente etapa, donde también se da el punto de reset, ¿no? Para que se cierre por casos de mantenimiento también. El siguiente, por favor. Ya. En el caso del separador de fases, se necesitaba controlar la presión aquí, ¿no? Y la temperatura en el separador, con lo cual se agregaron algunos indicadores. También, en este caso, el principal controlador aquí es el de nivel, se puede ver al lado.
Y para explicar el proceso, bueno, se empieza el proceso, luego se da un control de un escalamiento del separador de fases, en el que hemos colocado aquí que no pase un 50%, ¿no? De altura. ¿No? En este caso, si pasa, se abriría la válvula que regula lo que es el flujo de benceno que sale del mismo condensador. Se abre la válvula para que bajen y va bajando poco a poco el nivel del separador. Conforme llega a reducírselo, llega a bajar más de 50, de nuevo se cierra la válvula y se espera que de nuevo suba, ¿no? Se eleve. Y también como parte final, la parte del fin del proceso. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las conclusiones, eh, podemos citarlas, ¿no? La implementación del lenguaje ladder en la obtención de benceno ayudaría a reducir el número de errores humanos. Claro, mayormente la parte de instrumentación permite que se dé un mejor control de los procesos y también se busca la eficiencia, ¿no? En este caso, la obtención del producto que queremos, que es el benceno. También, como segundo punto, con la ayuda del programa se pudo controlar las variables críticas, como la temperatura del condensador, del reactor, los niveles de flujo, como también del nivel de flujo del separador de fases, por ejemplo, y otras variables que son necesarias para la obtención del benceno, tales como la presión también, que se reguló en el caso del reactor, por ejemplo. Se recalca que con ayuda de este programa se pueden mantener las variables dentro de un rango óptimo de operación, asegurando así un desarrollo seguro del proceso. En este caso, como lo venía diciendo, eh, los errores humanos son más, o sea, en la parte de instrumentación buscamos que el control de la máquina sea más precisa, a comparación de uno que a vista propia no se puede equivocar. Y con ello, también con la parte de instrumentación, podemos asegurar el proceso, un buen proceso, una buena eficiencia y una mejor calidad del producto. Como cuarto punto, una vez aplicado el programa Ladder, se podría conseguir un diagnóstico de fallas de manera más sencilla, así como realizar mantenimiento preventivo a cualquier herramienta dentro del proceso. Por eso era la última parte en la que decía fin del proceso en el programa Ladder, porque permite ese mantenimiento, ¿no? Si alguna vez falla algún equipo, al toque, se va ahí y se cierra el proceso y se empieza a ver en qué se ha fallado, ¿no? Si se requiere un nuevo equipo o se puede arreglar. Esa es cuestión del mismo de la empresa, ¿no? Y como último punto, las válvulas son importantes a la hora del desarrollo de un proceso. Estas deben estar colocadas de manera apropiada y segura, para así poder calibrar, regular a cualquier eventualidad durante el proceso. Sí, el uso al menos como ya lo venía diciendo el ingeniero Collado, es importante también qué válvula elegir para cada proceso, ¿no? No se puede escoger cualquier tipo de válvula. Se debe ver también las indicaciones de los mismos fabricantes y calibrarlas adecuadamente para el proceso que se vaya a realizar, como en este caso la obtención de benceno. Y bueno, eso sería todo por el grupo y gracias.